Bueno, vamos con el invitado entonces. Bueno, vamos con el invitado. Bueno, lo presento, lo tenemos acá a mano y muy lejos también, a Gabriel Mendoza Carcache, médico general y referente nacional del AMPUD en Nicaragua. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Conde. Hola, Vero, Y acá entre todo bien. nosotros, el Conde. Bu- Ahí es. Ahí va. Hola, ¿cómo Muy están buenas El Conde todos? para, noches. el Conde para sus amigues también. ¿Cómo va Gaby? Pues aquí con esta lluvia, pero todo tranquilo, todo bien. Cómo fue tu día en este momento? Gran pregunta, ¿no? Sí, pues todo estuvo bien hasta después de salir de clase. Y no arranca el carro. No, se quedó, pero ahí arrancará en su momento. Ahora estamos en otra cosa. ¿Cómo llegaste al AMPUS? Antes que, no sé si Marcelo te iba a hacer la pregunta, te la Sí, hago yo. eso. Preguntarle una pregunta frecuente en este espacio, saber de qué manera fue que llegaste a Lamput o cómo lo conociste. Pues en realidad yo me integré en Lamput cuando comenzamos con el proyecto ALEP, el proyecto Alianza Liderazgo Positivo y Poblaciones Clave. Eh, yo siempre, bueno, tengo unos 10 años haciendo activismo canábico en Nicaragua. Por medio del mismo activismo fui conociendo personas del exterior del país para ir pidiendo nuevos consejos, nuevos puntos de vista, para ver cómo podíamos cambiar, cómo podíamos ir mejorando un poco las políticas acá, cómo podíamos ir haciendo la incidencia necesaria para ir al menos plantear la temática del usuario de drogas ante los tomadores de decisión. Y así fue como conocí a Ernesto, un gran amigo de Costa Rica. Y Ernesto fue el que me dijo, como que mira, sos de las pocas personas que conozco en Nicaragua que hacen activismo. Y esta red que lo que queremos es buscar activistas que estén cursando en su trayecto, que estén metidos en la onda, por decirlo así, para poder formar una red más completa y poder llegar no solo a ciertos lados, sino cubrir lo más que se pueda de Latinoamérica. Y pues inmediatamente mi respuesta fue que sí, que encantado y pues que quería compartir todo lo que era la experiencia de Nicaragua, poder ver cómo mejorar las políticas acá, ver cómo podía desde el AMPUT poder hacer más incidencia y poco a poco hemos logrado eso, hemos podido organizarnos un poco mejor y por dicha pues estamos encaminados. Muy bueno. Yo recuerdo que cuando te conocí y cuando te conocí personalmente sobre todo, hablábamos y decíamos, bueno, no todo el riesgo, que siempre lo hablamos, lo que es Centroamérica, la situación que vive Nicaragua y Honduras y Sí, Guatemala, visibilizarse. digamos que la región, claro, y el gran desafío y uno de y el requisito primordial del AMPUD obviamente es que seamos usuarios y, y no es tan ligero, digamos, sí, usuarios de sustancias hay un montón de personas, pero que estén realmente la situación de vulnerabilidad de las personas que usamos sustancias psicoactivas a las cuales estamos, digamos, convivimos con ambas cosas, porque hay personas que han usado sustancias o usan legales y no es lo mismo que decir convivir como vos, ¿no? Con una profesión como el de ser médico, un montón de la mirada de la construcción social hacia eso y a la vez ser usuario de sustancias es complejo para todos y sobre todo poder visibilizarse. Y me acuerdo que también hablábamos y te decías, pero ¿cómo? Y que no es fácil, y hoy ya son unos cuantos compañeros y unos cuantos chicos. Yo les decía, tus amigos, las personas que ya usan sustancias con vos, son parte del AMPUD. Aquellos que tal vez, como les pasa, ¿no? Que esa es la pregunta siguiente de cómo vive una persona usuaria, ¿no? Como para entrar, antes de hablar del proyecto, decir, ¿no? El cotidiano La realidad. de la ley, claro, la realidad, cuál es la ley, no solamente en tema canábico, sino la ley, la política de drogas en Nicaragua, cómo se rige, cómo son tratados, cuál es el acceso a todo que tiene un usuario o a nada. Pues básicamente tenemos muchas limitantes, desde las leyes son muy prohibicionistas totalmente.
Hace poco, de hecho hace un par de días, uno de nuestros compañeros, o sea, de los nuevos miembros que estamos integrando como Lamput para organizarnos acá, compartió un dato pues muy importante en realidad, que habla de la posesión, que dice que se habla de posesión y tendencia estupefaciente cuando son cantidades de 5 gramos, o sea, y de marihuana, y cuando son, creo que de 1 gramo hablando de cocaína, pero todo esto, si hay posesiones igual menores a esto, van a ser, va a ir preso, nada más que va a ir como sancionado, con multa, trabajo de la comunidad, simple por el simple hecho de usar lo que consumí. Porque estamos hablando de menos de 1 gramo de cocaína o menor de 5 gramos de marihuana. Eso es algo que consumí en una noche de fiesta. Es un ratito nomás. Sí. Sí. Sí, rápido, así, una rueda con amigos y ya, se acabó. Y tenés que ir a buscar más. Claro. O Sí, sea, entonces algo como que está muy marcado eso y es bien... Y también hay muchísimo estigma. Nicaragua es una sociedad muy, muy conservadora. Entonces no pueden, lo que es el uso de sustancias, decir la palabra droga, la gente es un tabú y se vuelve, oh, ¿qué es eso? Satanizando. Incluso con los compañeros ahorita del proyecto a veces se hace mención de cuando hablamos de los temas de sustancia y todos se ponen escandalizados pues con la idea y ha costado buscar cómo cambiar esos conceptos, esas dualidades que hay, porque incluso, o sea, cuando hablamos de droga, ellos solo piensan en droga, o sea, ilícita, cuando sabemos que todos los días consumimos algún tipo de droga, legal o ilegal. tal cual. Tal cual. ¿Sabes qué te iba a pedir, Gabriel? Si podías hablar un poquitito más cerca del micrófono, porque en un momento se fue un poquito la voz. ¿Y cómo es también ejercer tu profesión y a la vez ser usuario de drogas? Pues en lo personal, yo tengo algo que no me gusta, digamos, bajar bajo efecto de ninguna sustancia, porque es algo muy delicado, pues, tratar con un paciente. Tal cual. Y también y más que todo, mi sustancia de uso diario es la marihuana. Y entonces siento que me pongo muy, muy dundo, muy dejado, pues, y se me va la onda y no escucho bien lo que me dicen. Entonces mejor evito y después, claro, lo más sabroso, un porrito post trabajo. Claro, claro. Para canalizar todo aquello abrumante. Y de hecho, algo curioso, que yo comencé mi activismo cuando comencé a estudiar medicina. Sentí que había algo que podía combinarse de las dos cosas y de sacarle el mayor provecho posible, haciendo a un lado todo eso, modelos hegemónicos que tenemos de la construcción de la salud y la enfermedad. Entonces yo sentía como que podíamos abrir un espacio ahí y poder generar el cambio, dándole, ya que Nicaragua es una sociedad muy conservadora, diciéndole como que, ok, te estoy hablando de drogas, yo sé cómo sirve, soy médico. Tal vez así había más aceptación de parte de las personas hacia los usuarios. Y bueno, y ahora entrando, ¿no? El tema de, sé que como ya lo hablamos con otros compañeros en este ciclo y en ciclos anteriores, pero sobre todo en este ciclo tratando de charlar más con quienes están y que hoy sí podemos ir cruzando el tema de VIH y el tema de sustancias, y digamos, el uso de sustancias y tener VIH, donde también, claro, vinimos a poner, creo que en un lugar muy incómodo, a lo cómodo que es decir, bueno, tenés VIH, ahora tenés que dejar de drogarte, o si no, no puedes tomar la medicación, o ahora tenés que hacer vida sana. Entonces, digamos, eso era un lugar de cómodo para los médicos, para los activistas y hasta las personas que asisten, digamos, ¿no? Los compañeros que trabajan en promoción y prevención de la salud. Claro, es fácil, pero cuando uno le viene a romper esa estructura de decir, podemos convivir con los antirretrovirales, puedo vivir, dar el ejemplo, mostrarnos que en más de 30 años personas usando sustancias psicoactivas tenemos VIH y podemos tener una buena calidad de vida, digamos, como que los sacamos de ese lugar de confort. Y ahí es lo que vos contás, ¿no? Esto de decir, pero ¿cómo? Si estamos trabajando, o hablar de adherencia y hablar de sustancias y hablar de VIH,
creo que ahora todos desde el AMPUD empezamos a aprender y a convivir un poco más uniendo estas dos cosas, el VIH y las drogas, que por lo general en los tratamientos van muy por separado. ¿Cuál fue tu experiencia, no solamente como Comité Nacional, que sé que es una pata más política, pero esta experiencia tuya con estos compañeros, ¿no? Con compartir un espacio con diferentes poblaciones clave, con las redes, con personas con VIH? ¿Cómo está yendo esa experiencia o qué miras tenés o decir, estos trabajos que vos hiciste? A mí me gustaría que me contaras, ¿no? Esto de que también es nuevo, porque no en toda la región, el observar los datos, empezar a tener números y hablar de mecanismos de denuncias hacia las violaciones de las personas usuarias con VIH. ¿Cómo lo vivís? Pues ha sido en realidad una experiencia muy enriquecedora. He aprendido mucho de todas y todas las personas que están compartiendo. Lo que siempre, o sea, la temática de cada vez que se le menciona la palabra droga se atemorizan, pero después es como que solo ir explicándole un poquito cómo conceptualizamos mejor las cosas y van a percibirlo mejor. Con relación a lo de los mecanismos de denuncia, fue algo que costó, fue trabajo o sea, aquí en Nicaragua, como que construirlo bien, porque había muchas cosas, muchas demandas, pues, porque tenían estas poblaciones, pero no podíamos abarcar todo, pues, y teníamos que centralizar en ciertas cosas que eran más, ¿cómo decir?, más, no sé, que eran principales, pues, eran más fundamentales en ese momento. Como algo que planteé yo desde mi posición como Lamput, era tocar el tema de la no criminalización. Entonces todo el mundo es como que no, que no. Entonces, bueno, pues empecemos ya que todo el mundo se pone alterado porque no sabe, empecemos a sensibilizar. Hagamos talleres de reducción de daño, hagamos talleres de que conozcan qué son las sustancias. Y con lo de Observadatos, que esto es un trabajo pues como parte de este proyecto, de este consorcio, fue algo pues algo complicado en realidad, llegar a tocar a las puertas de tomadores de decisión de los ministerios, decirles, dame tus datos para yo hacerlo público, o déjame abrir tus datos para que todo el mundo pueda tener acceso, porque es algo como que es un poco restringido aquí la obtención de información por parte, o sea, de todas estas entidades gubernamentales, pero poco a poco se le fue llegando, pues, haciéndole ver que era algo para el beneficio de todos, que saber cómo estamos en realidad, cuál es nuestra realidad, saber cómo podemos mejorar esta realidad, porque ahí todavía hay mucha temática de discriminación hacia las poblaciones clave, el estigma sobre las personas con VIH, y siempre está, o sea, está esa, ¿cómo decirte?, esa ramita en el ojo, por decirlo así, aquello que está estorbando siempre, porque no he podido cambiar muchas cosas, pero que poco a poco se han ido moldeando. Y en lo personal yo he aprendido muchísimo, he aprendido mucho de estas personas, más que todo como las cosas de autocuido, cómo convivir con estas personas, porque, o sea, el mismo estigma, como es un acto en toda la sociedad, lo acarreamos nosotros, incluso los médicos, a veces estigmatizamos demasiado. Y con esto a mí me permitió eso, darme la pauta de decir, no, que estoy actuando mal, yo debería ayudarle en vez de estarlo juzgando. Ah. Claro, y buscar, digamos, creo que también, ¿no? Esa conexión que a nosotros nos pasaba, digamos, acá en Argentina hace años. Ahora creo que ya, es decir, es todo difícil porque no se aplica, porque las reglamentaciones y porque las recomendaciones también se las mandan los ministerios y las dejan ahí en los cajones y no las ponen en práctica, o las regulaciones, porque en un caso era cuando nosotros empezamos a trabajar, que hacíamos militancia, pero íbamos a los hospitales y hablábamos y a veces interpelábamos a los médicos diciéndole, pero si sabés que usa drogas, no le podés decir que tiene que tomar una pastilla antes del desayuno y después del almuerzo, porque vos te ubicás antes del desayuno, que sean las 9 de la mañana, y después del almuerzo a las 2 de la tarde, y es una mujer que es trabajadora sexual y se levanta a las 2 de la tarde. Entonces tal vez ni siquiera después almuerza, digamos, o no desayuna, arranca con un cigarrillo o un vaso de alcohol. Entonces,
todos esos análisis que se tienen que ver, que decir, bueno, no, prefieren que cambien, no la práctica, sino para ellos lo ven como conductas. Y ya cuando hablas de conductas, hablas con un ojo de, digamos, inquisidor hacia lo que hace, no como, bueno, con esta práctica o con este estilo de vida tendría que no, o aquellas personas que no tienen agua potable, por ejemplo, y le daban una medicación que necesitabas tomar 2 litros de agua por día. Y esas cosas, si de repente no están estos compañeros que recorren y que están en esos lugares y tratan de interpelar a los médicos tampoco se daban cuenta. Hablamos de adherencia y para adherencia solamente es tomar la pastilla, como dé lugar. Y si no lo haces, y si se mueren o se morían las personas, decían, y bueno, se murió por no hacer caso. Digamos, no llevándole, creo que el VIH fue un gran paradigma y lo sigue siendo de cambio todo el tiempo, porque tenemos que pensar en las personas y no en la ciencia solamente, ¿no? En el 2 más 2. Y el tema de los herbadatos me parece que a mí me fue, sobre todo en Nicaragua y los países de Centroamérica, me parecía muy loco que no tuvieran datos. Es decir, porque si abrieran los datos, podríamos decir, y lo han hecho, yo hablando con los mecanismos coordinador país también del Fondo Global, te decían, bueno, no, pero nosotros tenemos los datos de HCH, de mujeres, de jóvenes, pero no, es decir, y los usuarios y las personas que usan drogas solamente quedaba en ese mínimo porcentaje que puede en esos países que hay consumos de drogas inyectables. Entonces, que todos los demás quedábamos fuera, digamos, de saber cómo poder ayudar, porque creo que compartir los datos no es un capricho, no es para sacarles crítica, sino es cómo poder acompañar a los estados a poder dar respuestas más eficaces. Con respecto a las prácticas de consumo en Nicaragua, ¿cuáles son las más, o qué sustancias hay, o qué calidad ante esta situación? Pues por lo general lo que más se consume es marihuana, cocaína, ya sea inhalada o fumable, o sea, como crack. Y hay un fenómeno bastante peculiar que es con los personas que huelen pegamento. Glue, no sé cómo le dicen, pega, cola. Sí, pégame, sí. Toluenos. Sí, hay varios nombres. Sí, en realidad acá se le dice Poxirram. Claro, el nombre por el cual se vende se lo conoce. La sustancia tóxica es tolueno. Claro, pero la sustancia tóxica es el tolueno que tienen estas. Igual que los cementos de Zapatero tienen tolueno. Aquí se prohibió, es decir, es que en realidad se puede sacar esa sustancia, porque de hecho aquí ya esos pegamentos no se venden más con tolueno. No es indispensable. Pero qué loco que, bueno, acá también hay en todos lados esos consumos, pero no tan marcados. Casi no se nombran. Por lo menos por acá. Sí, de hecho en Managua, en la capital, hay un punto de la capital cerca de uno de los mercados más grandes, incluso el más grande de Centroamérica, el mercado más grande de Centroamérica, donde habitan personas en situación de calle, y eso es lo que pasan consumiendo. O sea, es como que si son niños menores de 12 años, de 6 a 12 años, consumiendo pegamento, y ya mayores tal vez ya usando crack o otro tipo de sustancias. Y pues realmente es más que todo dado por la forma en que viven, pues cómo se ha desarrollado su vida, sus carencias, estar en situación de calle. Creo que influye mucho para los niños cómo querer vivir otra realidad. Y sí. Sí, yo creo que si hay algo, justamente vos hablaste del pegamento y uno se ubica que acá, es decir, por lo menos en Buenos Aires, creo que en toda la Argentina ya, acá el nombre comercial era Poxirram, el Poxi se le decía, ¿no? La jerga de los que la soplaban, porque se pone en una bolsa y se sopla, para los que no saben. En esos años, fue alrededor del 2000, uno antes o uno después, hubo un programa muy fuerte, hubo una campaña muy fuerte de reducción de daños que hicimos desde los usuarios con
con ARDA y con Intercambios, que eran las organizaciones que trajeron la reducción de daños, y se trabajaba con chicos sí, sobre todo los que estaban en situación de calle, en los trenes, en los costados de los trenes, es decir, en las terminales de ómnibus, y se hizo un trabajo con ellos, hablando, ¿no? Con respecto a la toxicidad, se habla de lo que era el Poxirrán, se habla, entonces se enmarca lo que es el tolueno, que es lo que es lo psicoactivo que produce esa adicción de soplar, y se recomienda y se logra que se saque el tolueno. Es decir, hoy vos compras un Poxi y dice sin tolueno, pero lo más maravilloso de la campaña de la reducción de daños para mí que hubo aquí fue que los mismos chicos que pudiéramos captar y que pudieron tener estos aprendizajes y escuchar estos talleres de reducción de daños, la información. Ellos mismos salieron con carteles, iban a las ferreterías, que son los negocios donde los vendían, y ponían cartelitos y les pedían por favor que no vendieran con tolueno. Es decir, esos chicos que habían podido ver la diferencia de vivir inhalando o no, y de la importancia para su salud, fue algo muy maravilloso de ver esos mismos pibes que tal vez te miraban con recelo y decían, esta que me quiere venir como a los políticos, porque siempre los que se acercan a esa gente es los políticos cuando los necesitan, y no que le ibas a dar un instrumento para sentirse o un tip para poder sentirse menos mal, o optimizar lo que estaban haciendo, darse cuenta con qué sustancias y con qué no. Y fue realmente que eso quedó. Ahora justo me hiciste acordar, y es tan importante, ¿no?, que llevar esa reducción de daños, porque lo siguieron haciendo, pero al no encontrar los efectos se empezó a perder esa práctica de consumo. Tal vez se van mezclando, hay otras, pero por ejemplo, si vos salís con el auto, con compañeros, con tus amigas, Nadia, le voy a mandar un beso grande, que ya pronto la voy a ir a conocer, cuando salen así a la ruta a divertirse, y si te para la policía, mayormente qué pasa, ¿vas preso o te coimean? Es decir, te sacan, ¿cómo es que se dice? Yo digo coima acá, no sé cómo es allá. A ver. Sí, o sea, la mordida le decimos nosotros. Claro, eso. Sí, o sea, dan las dos situaciones. Depende, de hecho, eso depende mucho del oficial que te detenga. Hay otros como que con los que puedes hablar tranquilamente. Me ha tocado tener la dicha, pues, también de que solo me detienen y me quitan lo que tengo, y cuando se trata de marihuana. Si se trata de cocaína, es más como que generalmente te quieren detener o te cobran, pues, te quitan no sé, lo que andes, la verdad, porque cualquiera prefiere dar dinero a estar preso. Tal cual. Y sí, ese es el beneficio de la criminalización, porque cuando está penalizada la tenencia para consumo, obviamente que es la caja chica de la policía, ¿no? O de los gendarmes o de lo que sea, porque saben que es la posibilidad de manipularte y de poder sacarte dinero para no ir preso. Y el cultivo está prohibido. Totalmente. No, porque puede existir algún caso. La otra vez, hablando con el compañero de Bolivia, nos comentaba que con Jorge nos comentaba que hay excepciones, ¿no? Que había una excepción. Había una excepción por un logrado judicialmente con los pacientes. Claro, no, porque por ahí había algún caso emblemático que de alguna manera marcan algún precedente. No existe ninguno. Hay que ver con el tema medicinal. Eso te iba a mencionar, hay una ley que la ley dice, pues, que ciertos especialistas pueden cultivar especialistas médicos para poder desarrollar investigación, pero del dicho al hecho, como decimos acá, hay mucho trecho, y realmente cuando nosotros intentamos, con Nadia de hecho, presentamos un protocolo para buscar cómo empezar a producir cápsulas de cannabis para dolor paliativo como neuromodulador. Lo que hicieron fue, no nos corresponde a nosotros, vaya a la policía. La policía decía, vaya al MINSA, que el Ministerio de Salud, nos manda a otro lado, y así ninguno nos da una respuesta acertada. Solo nos estaban boleando, y al final, pues,
desistimos, la verdad, porque no íbamos a lograr nada y más bien estábamos gastando presupuesto en algo que estaba en el aire, que nunca nos iban a confirmar ni a probar. Tal cual. Sí, no, o sea, es que mucho más no se puede hacer, ¿no? En esos casos, me parece. Una cuestión, y el tema de la guerra contra las drogas o el tema del foco de, es decir, se reconocen que hay cocinas o hay cultivo ilegal, o porque en realidad hay un fenómeno que solo pasa acá en el sur, creo que es ese famoso el prensado que se le dice, que el paraguayo prensado, y que en realidad, como siempre nos dice Erwin, y yo también lo conozco, conozco el cannabis, la marihuana paraguaya, y sé muy bien que no es ese prensado que venden acá, sino que creo que eso está hecho específicamente para poder comercializarlo dentro del narcotráfico. Pero ustedes allá tienen flores, es decir, ¿Cómo es? igualmente ¿Cómo es lo que tienen? hay gente que se arriesga, igual y planta, o cuál es el acceso o de dónde provienen las sustancias. Acá hay nosotros generalmente el consumidor le dice tierra, una tierrita le decimos, que es la marihuana, como que es un prensado que viene de Honduras, viene súper empacado, a veces yo decía como que, la que estoy fumando, porque recuerdo que una vez estaba armándome un porro y me salió un grano de maíz en mi bolsa. Entonces como que, sí, sí. Si podés hablar un poquitito más cerca del micrófono, que se nos va un poquito la voz. Disculpa. ¿Por ahí? Ahí va, ahí está mejor. Okay, te vino sí, con entonces, maíz. como te decía, estaba armando mi porro, de repente me salió un grano de maíz en medio de la bolsa que se supone que era de marihuana, entonces no sé qué estoy consumiendo a veces. Otra parte viene que es un poco mejor, que viene de los lados del Caribe, viene de Jamaica, como son unos cuantos kilómetros de distancia, hay gente que se arriesga pues para ir hasta allá, o cuando pasa, al final Nicaragua es un punto céntrico para lo que es el traslado del narcotráfico. Siempre tienen que pasar por aquí para ir para cualquier lado del norte. Es como un peaje. Generalmente. Es como un peaje Sí. que tienen. Sí, al estar en el centro de Centroamérica es Nicaragua, está ahí. Entonces, para poder llegar al sur de América, al norte de América, desde el sur, Tienen que pasar por Nicaragua. Tal cual. Y ahí seguramente yo creo que cuanto más fronteras el precio también se debe de elevar más y a veces hasta adulterar más, ¿no? Porque... Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando estuve en Costa Rica, cuando Sí. estuvimos con una reunión, yo me quedé asustado de los precios. Era como que, wow, con lo que yo compro aquí en $90, allá me costaba 45. Claro, pero eso es por la escala de la frontera, va subiendo, las manos. Los peajes que hay que pagar. Claro, las manos. ¿Cómo se va a devaluar? Qué loco. ¿Les parece si escuchamos un temita? El tema de la cocaína, fuera que me contesten. Bueno, dale. Pues generalmente la que se consigue viene por mar, es en la costa atlántica, ahí es donde descargan todo. Pues incluso a veces hay gente que encuentra los paquetes cuando el narcotraficante va huyendo de la Guardia Marina, los tira y pues llegan a la orilla. Claro, llegan a la orilla. Pero ya la gente de la localidad ya sabe y está como que al pendiente de eso, pescando, armada, esperando que llegue el cargamento, y es su parte de su modo de vida, pues esperar que llegue el cargamento, pescando, tiraron, agarrarlo, venderlo, y eso viven. Qué loco. Bueno, ¿les parece? Escuchamos un temita y seguimos hablando, que está muy bueno, la verdad que está buena esta rondita de Lampud para comentar un poco.